Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. La idea es que juntos vinculemos a Mendoza con el mundo. Aquí estoy, Luz Faur, y en esta oportunidad, como podrán ver, estoy sola, no me acompaña Augusto Grilly Fox, pero sí va a estar presente de alguna manera u otra a través de un informe que nos ha traído para hablar sobre diferentes temas. De paso, esto me sirve para anticipar lo que vamos a estar hablando hoy. Augusto nos trae dos temas en particular. Uno, el tema de la bilateral que se va a producir la semana que viene entre Alberto Fernández, presidente de Argentina, y el mandatario chileno Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que se espera de esta bilateral? Eso nos va a contar en un ratito nada más Augusto, al igual que cuáles son las posibles repercusiones en América Latina, en la región del nuevo mandato de Joe Biden como el presidente, de Estados Unidos. Dado el hecho, justamente vamos a hablar el tema del evento, de este acto en donde se produjo efectivamente la asunción de Joe Biden como el presidente norteamericano, al igual que Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta del país norteamericano. Vamos a hablar de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, cuáles son las posibles repercusiones, y en base también a esto tenemos una entrevista en profundidad para hablar sobre algunas de las primeras medidas que ha implementado ya el gobierno de Joe Biden, que fue el día miércoles, como decíamos, que asumió ya como el nuevo presidente de Estados Unidos. Vamos a estar hablando con un abogado, que es un abogado internacional experto en materia de inmigración, Richard Hein, que está en San Luis en un ratito nada más. Como siempre, tenemos nuestro segmento de medio ambiente y en esta oportunidad vamos a tener una intervención de Constanza Soler, periodista especialista en materia de medio ambiente, quien nos trae un tema muy interesante para analizar, que es la segunda contribución declarada nacional que realizó Argentina a finales del año 2020, qué implica y cómo afecta también a nuestra provincia. Y en materia de producción artística, vamos a vincular todo el proceso electoral que se dio en Estados Unidos y que encontró su fin, podemos decir, con la asunción de Joe Biden, con un documental que es una miniserie de Netflix que explica bien el proceso electoral, pero en un ratito nada más. Ahora los invito a que veamos el siguiente video. Como les contaba, tenemos un informe especial, en particular porque Augusto Grilly Fox, mi compañero de todos los sábados, no está aquí presente, y les decía que uno de los temas que nos trae a colación es esta reunión que se va a producir entre Alberto Fernández, mandatario de aquí de Argentina, y su homólogo Sebastián Piñera de Chile, y qué es lo que se espera de esta reunión. Veamos la primera parte del informe. El próximo martes 26 de enero se va a llevar adelante justamente la bilateral que se pospuso entre Alberto Fernández, presidente argentino, y Sebastián Piñera, presidente de Chile. Hablamos de que se pospuso por los síntomas que presentó en su momento el presidente chileno, quien junto a su esposa tomaron la medida de precaución de aislarse durante un tiempo para no representar riesgos, además de haber generado un PCR por COVID negativo. En este contexto se ha previsto para el próximo 26, como les comento, justamente que se lleve a cabo esta bilateral, que como principales noticias, podemos decir, como principales temas a tratar, lo que han planteado justamente es la cancelación del roaming, del pago de roaming, por lo cual se liberarían para lo que es Chile en Argentina y Argentina en Chile. Por otro lado, acuerdos bilaterales en materia automotriz, algo muy interesante que genera justamente una propuesta de acuerdos para potenciar los vínculos entre Argentina y Chile. Esto se da en un contexto en el cual el año pasado se generaron algunas rispideces en materia diplomática, justamente por algunos planteos, algunos dichos que Chile
no tomó bien del presidente Alberto Fernández en relación a la forma y los números en los que Chile había trabajado la pandemia. Hay que tener en cuenta que después de esto se dieron algunas llamadas telefónicas. En el mes de abril, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández y Sebastián Piñera tuvieron una comunicación telefónica de 45 minutos, en las cuales, de la cual después generaron un comunicado y plantearon justamente que el aprecio personal de ellos era muy grande, que habían tenido una vinculación previa. Esto se debe justamente al rol que había cumplido Alberto Fernández en el gobierno de Néstor Kirchner, por el cual habían generado un vínculo previo. Además de justamente plantear que las distintas perspectivas ideológicas que caracterizan a cada presidente no iban a ser una limitación, al contrario, sino que iban a potenciar justamente el vínculo y el desarrollo de dos naciones que mutuamente se necesitaban en un contexto de pandemia, donde justamente se interpretaban que tenían que potenciar acciones concretas, como por ejemplo lo que ha hablado el presidente Alberto Fernández en relación a potenciar la exportación argentina por el Océano Pacífico, además de tener en cuenta la intención de poder generar articulaciones concretas que le permitan a Chile también intervenir en suelo argentino. Escuchábamos entonces la primera parte del informe de Augusto Grilli Fox, mi compañero, que nos hablaba de la importancia de la bilateral que está planeada para ya la semana que viene, martes 26 de enero. La idea es que dure 2 días y también que tenga una suerte de reuniones con otros funcionarios de Chile, bueno, potenciando también el rol de Alberto Fernández como presidente pro tempore del Mercosur también y, bueno, dando esta imagen de interlocutor, podríamos llegar a decir, de América Latina en cuanto a lo que es Joe Biden. Y sobre este mismo tema es el informe de Augusto Grilli Fox. Lo escuchamos. Por otro lado, es necesario también hacer una referencia concreta a cómo puede repercutir el resultado de las elecciones en Estados Unidos, la asunción de Joe Biden, en relación a las perspectivas que tengan tanto Argentina como Chile y a los diálogos que puedan proyectar en esta próxima bilateral. Entendemos que el presidente Alberto Fernández ha sido uno de los mandatarios que más apoyo concreto o explícito le brindó a Joe Biden justamente en la previa de las elecciones de Estados Unidos, vinculado en temas de agenda, por ejemplo, con lo que es el medio ambiente, con una perspectiva de multilateralismo. De hecho, Alberto Fernández en más de una oportunidad hizo eje en esa lógica, en que había que reinterpretar un mundo nuevo, sin presiones económicas, sin generar proteccionismos y por el contrario potenciando los vínculos. Además, mucho se ha hablado de la relación de Joe Biden con el Papa Francisco, además de la relación de Alberto Fernández con el Papa Francisco, lo que se entiende o interpreta también que el rol de facilitador de vinculaciones del Papa Francisco puede potenciar justamente estas acciones. Es aquí donde también podemos analizar que el presidente Sebastián Piñera se encuentra con una imagen positiva baja en este momento, si bien no está en los pisos del 3% al 4% de imagen positiva que tuvo en las épocas del estallido social, en las épocas de mayor auge del estallido social. Podemos decir que hoy por hoy no estaría superando el 14 o el 15% de imagen positiva en un año donde se votó el plebiscito, se llevó adelante y tuvo un gran apoyo popular con alrededor de un 80% de chilenos que manifestaron justamente la intención de modificar la Constitución para lo que va a ser este 2021, en un año que también va a ser un año electoral. De esta forma es importante ver que también varios analistas refieren a que Alberto Fernández puede llegar a tener un vínculo con los Estados Unidos, el cual se convierta en una lógica de locutor, podríamos decir, o de representante del Cono Sur. Las posibilidades concretas Alberto Fernández las tiene, hay que ver cómo se pueden potenciar dichos vínculos, hay que ver de qué forma la Argentina también lleva adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo teniendo en cuenta que la deuda que la Argentina representa puede llegar a ser tomada como vara por países que tengan deudas más chicas. Es por esto que creemos que Joe Biden tiene un interés muy concreto también en que la Argentina no entre en default, en que se potencien justamente los vínculos, también haciendo referencia a que la relación con Kristalina Georgieva,
la presidenta del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía, Martín Guzmán, es bastante buena y de hecho jugó bastante a favor de la Argentina para que se pudiese llegar a un acuerdo con los bonistas privados. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene el desafío de potenciar los vínculos con Latinoamérica en un contexto en el cual ha quedado como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Mauricio Clever Carone, a quien recordamos que es un conservador republicano, opositor ideológico a Joe Biden, y de hecho Joe Biden manifestó en varias ocasiones que no era su intención que fuese el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que representa básicamente el espacio más concreto que va a financiar las situaciones de pospandemia en Latinoamérica. Si bien entendemos que este organismo tiene un directorio muy amplio con una gran representación, la cual no le permite a un director posicionarse o pararse en forma determinante, entendemos que va a tener que existir una cintura muy, muy correcta a la hora de generar determinados diálogos. Clever Carone es una persona con un manifiesto anticastrismo, él tiene ascendencia cubana, es norteamericano y de una profunda convicción ideológica republicana, colocado con una lógica de anti-Maduro y anti-Miguel Díaz-Canel, por lo cual hay que ver también en estos temas tan sensibles cómo se pronuncia el presidente del BID y de qué forma el gobierno de Estados Unidos plantea las políticas internacionales. Todo está proyectado para un 2021 donde las negociaciones en materia diplomática sean amplias, sean para generar consensos, donde la Argentina en el Cono Sur puede cumplir un rol muy interesante, sobre todo también entendiendo en la posición que ha quedado parado Jair Bolsonaro, quien manifestó un rotundo apoyo a Donald Trump. De hecho, salió a hacerse eco de las denuncias de irregularidades en las elecciones, de fraude, de las cuales Donald Trump no presentó ni una mínima prueba, pero Jair Bolsonaro salió a apoyarlo en forma permanente. De hecho, su hijo Fabio Bolsonaro viajó a Estados Unidos antes de que Donald Trump entregara el cargo de presidente y justamente fue recibido por Ivanka Trump y estuvo en meeting y en reuniones bastante allegadas al ahora expresidente de los Estados Unidos. Entonces vemos acá en este contexto que es justamente donde Alberto Fernández, como hacíamos referencia, tiene una oportunidad histórica de ser la herramienta de diálogo con los Estados Unidos y por ahí también de revertir las críticas que se le habían generado en su momento cuando Alberto Fernández quiso colocar un candidato que era Gustavo Vélez para ocupar justamente la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. No recibió los apoyos, políticamente no se pudo llegar a un acuerdo para que él asumiera como presidente del BID y de hecho las críticas fueron varias hacia los Estados Unidos por haber roto un acuerdo histórico en el sentido de que históricamente siempre el presidente del BID fue un latinoamericano, el vicepresidente un norteamericano y la sede fue Washington. De esta forma se había roto una estructura y fue que a Alberto Fernández lo criticaron por haber tomado supuestamente una decisión errónea. Por otro lado, también hay que poner en valor y tener en cuenta que la posición de Alberto Fernández hacia la candidatura de Joe Biden es la que lo ha dejado bien parado en este momento. Muchas gracias, Augusto, por tu aporte, interesantísimo a los temas. Y voy a tomar esto que nos dejas, este pie, para que nos vayamos a Washington, D.C. ¿Por qué? Porque tenemos allí el gran evento que ha ocurrido esta semana y tiene que ver con los ojos puestos. O sea, todos los ojos de la comunidad internacional han estado puestos allí en Washington, D.C., lugar en donde se produjo efectivamente el traspaso de poder de Joe Biden como el presidente de Estados Unidos. Esto trae a colación el hecho de que fue un traspaso del poder, pero sin un presidente que se lo diera al otro. Es decir, Donald Trump no estuvo presente allí en la investidura. ¿Por qué? Porque el día miércoles, que fue el día del evento, último día como Trump como mandatario de Estados Unidos, a las 8:15 de la mañana decidió salir de la Casa Blanca para tomarse el helicóptero Marine One y dirigirse a la base aérea Andrews en Maryland, donde había convocado a muchísimas personas para realizar su último acto de despedida. Allí lo pudimos ver que estaba de buen ánimo, podríamos llegar a decir, en este acto, en donde muchas personas estaban vitoreándolo. Bueno, algunos inclusive hasta decían
decían que fue fraude, que no se dejara, no dejara su puesto, pero bueno, efectivamente todo fue comprobado de que nunca hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, allí Donald Trump estuvo entonces, como les decía, en este acto en Andrews, en la base Andrews, en Maryland, que dio un pequeño discurso. Ya antes, el día martes, había hablado, se había despedido, pero esta fue como la despedida formal, en donde dijo que fue un honor para él ser el presidente de Estados Unidos y dejó la puerta abierta para lo que viene en las próximas elecciones de Estados Unidos, porque lo que dijo es que esto apenas comienza. Lo que sí es importante a destacar, podríamos llegar a decir, hay dos cosas para destacar. Por un lado, tenemos el hecho de que le dio oportunidad a Melania Trump, a la ex primera dama ahora en estos momentos, esposa de Donald Trump, de dar unas palabras, de dirigirse al público que estaba allí, quien les agradeció por todo el apoyo en estos últimos 4 años. Y después, bueno, él se jactó de ser muy popular, de que la cantidad de votos de las personas que lo habían votado, más de 74 millones de personas lo habían votado, que él va a volver, que ha sido un honor ser el presidente de los Estados Unidos. Puso en valor algunos de los hitos de su mandato, como el tema de la construcción del muro, de que la economía, si no hubiera sido por la pandemia, los números económicos hoy serían históricos, y le deseó suerte al gobierno de Joe Biden. Dijo que para él no tiene duda de que va a tener éxito si toma las bases que él le deja en el gobierno a Joe Biden. La cuestión es que después de ahí, después de este acto, tomó por última vez el avión presidencial y se dirigió a Florida, al sur de Florida, donde tiene su lujoso resort Mar-a-Lago, en donde va a permanecer allí con la gran mayoría de su familia. Y hay que ver qué es lo que sucede, por supuesto, en cuanto al juicio político que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes hace unos días atrás y que se espera que en las próximas semanas sea enviado por Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, lo envía a la Cámara de Senadores para que ya empiece el juicio político. Se espera que sea en las próximas semanas. Pero volvamos al día miércoles, el día en donde asumió Joe Biden como el presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como la primera vicepresidente mujer descendiente de, bueno, por un lado tiene su mamá india, su papá es de descendencia de Jamaica. Y ella es la primera mujer de color y descendiente, digamos, de inmigrantes, hija de inmigrantes, en ocupar un puesto tan importante en los Estados Unidos. Este acto realmente se llevó a cabo sin ningún tipo de sobresaltos. Hubo alguna que otra cosita. Se supo que antes el acto estaba programado para que empezara a las 11:30 hora Washington. Una hora antes se anunció de una supuesta amenaza de bomba en la Corte Suprema. Esto fue desestimado y, bueno, obviamente ustedes pudieron también seguramente ver lo que fue Washington, un Washington completamente atípico, blindado, con más de 25.000 guardias de efectivos de la Guardia Nacional dispuestos allí para evitar cualquier tipo de incidentes. Por lo tanto, entonces estaba prohibido que hubiera cualquier tipo de aglomeración de personas. Entonces veíamos ahí los alrededores del Capitolio, donde fue el evento, prácticamente únicamente había efectivos de la Guardia Nacional y la gente muy poquita estaba allí en lo que se conoce el National Mall, que es la explanada que va entre el Capitolio y el homenaje a Lincoln. Bueno, el acto se llevó de manera tranquila. De hecho, se puede decir que fue un acto sobrio pero emotivo a la vez. Hubo participación de algunos artistas. Pudimos ver a Lady Gaga con su interpretación del himno nacional, una imponente interpretación. También pudimos observar a Jennifer López, que de hecho fue muy halagada por el hecho de su intervención, no solamente por la canción que cantó, la canción se llama This Land is Your Land, esta tierra es tu tierra, sino que también aprovechó y dio una pequeña frase en español que lo que planteaba es: esta nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Esto fue realmente muy vitoreado por todas las personas por una cuestión de inclusión de los españoles de la comunidad latina en Estados Unidos, que ha sido realmente muy importante. Primero vimos a Kamala Harris, quien, como les decía, juró como vicepresidenta de Norteamérica. Bueno, ella no dio ningún tipo de discurso. El juramento se lo tomó la jueza Sotomayor. Sonia Sotomayor es la primera jueza latina
Latina, ¿sí? Por eso fue tan importante y quién era la persona que le tomaba el juramento para ocupar semejante cargo. Y posteriormente juró Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos. Después, sí, él dio un discurso, fue un discurso que podemos decir muy conciliador. Fue un discurso en donde no hubo mención directamente a Donald Trump. Eso fue, de hecho, que se lo halagó mucho por una cuestión de que no apuntó a la grieta. Al contrario, trató todo el tiempo de romper con la polarización que se está dando en Estados Unidos y dijo que a partir de la unidad es la única forma de poder salir adelante de esta crisis que está atravesando Estados Unidos. No solamente política, recordemos lo que pasó el 6 de enero con el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de algunos simpatizantes de Donald Trump, sino también por la crisis económica, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, producto de lo que es la pandemia. Estados Unidos es el principal país, o sea, es el país más afectado por esta enfermedad y ya tiene más de 400.000 personas fallecidas. La situación es muy compleja, lo que él apuntó todo el tiempo es a esto, es a que juntos, a través de la unidad, puedan sacar adelante a Estados Unidos y él está seguro que lo van a poder hacer siempre y cuando estén unidos, es decir, que dejen de ver al otro como un adversario, sino como un vecino. Apuntó todo el tiempo a este punto en particular. Sí agradeció la presencia de Mike Pence, quien estuvo allí, y así como también la presencia de los exmandatarios que estuvieron presentes. Estuvo Clinton, estuvo Bush y también Obama con sus respectivas esposas. La saludó. Además hizo mención a que Jimmy Carter, exmandatario de 96 años, no estaba presente. Le dijo que, bueno, básicamente estaba, digamos, de acuerdo con el hecho de que no estuviera allí por una cuestión de que es una persona de riesgo. La cuestión es que, como les decía, el acto se produjo de manera muy tranquila. Posteriormente, al cierre de este evento, se dirigió, como hacen todos los mandatarios, a la tumba del soldado desconocido. Allí ofreció una ofrenda floral. Y después se dirigió a la Casa Blanca para ya empezar a dar comienzo a su gobierno de manera contundente, podemos decir. Allí firmó 17 acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas. Esto es un aspecto muy destacable. ¿Por qué? Porque si comparamos con, por ejemplo, el primer año, la primera semana de Donald Trump como gobernador, como al mando, como presidente de Estados Unidos, él solamente firmó 8 órdenes ejecutivas. Bueno, Biden ya firmó 17, ha presentado diferentes medidas al Congreso. Una de ellas es el tema de la reforma del sistema migratorio. Es importantísima esta reforma. Otra de las medidas, otro de los decretos, tiene que ver con volver a Estados Unidos al Acuerdo de París, a reincorporarlo a la Organización Mundial de la Salud. El tema, como les decía, en materia migratoria, por ejemplo, dio fin a la financiación para la construcción del muro. Son muchas medidas muy importantes que decidió tomar Joe Biden y a la vez Kamala Harris, quien tomó juramento a los 2 senadores que estaban faltando en las elecciones de Georgia, Ossoff y Warnock, así como al senador que va a reemplazarla cuando ella renunció a su puesto, digamos, su puesto por senadora de California. Bueno, tomó juramento al senador que va a reemplazarlo. Realmente muy interesante todo lo que pudimos ver. Hay muchísimo para contar, pero nos vamos a meter en un ratito nada más, por ahí más en los detalles de cada una de las medidas que fue tomando Joe Biden y lo que va a venir en lo que es, bueno, esto recién comienza el mandato de Joe Biden y de Kamala Harris allí en la presidencia de Estados Unidos. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, ¿sí? Pero antes les anticipo que no se vayan porque vamos a tener una entrevista con una persona idónea, una persona que está en Estados Unidos, en San Luis, Missouri. Es un abogado, abogado internacional, experto en materia de inmigración, para hablar sobre alguna de estas medidas que ha propuesto Joe Biden, así como también de toda la situación que se está viviendo allí en Estados Unidos a partir del cambio de mandato. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.
Continuamos con Enlace Internacional y como les había anticipado nos vamos a meter un poco más allá de la información de lo que se dio en Estados Unidos, este acto de asunción de Joe Biden y de Kamala Harris como los nuevos mandatarios del país norteamericano, para lo cual vamos a entrevistar a una persona idónea en materia de lo que es inmigración, de las políticas que se están dando, es constitucionalista también. Vamos a hablar con el abogado internacional de inmigración Richard Hein para meternos en los detalles entonces de lo que se ha dado allí en Washington, D.C. Él está en San Luis, Missouri. Buenos días, Richard, un placer. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Luz. Es un gusto saludarte a vos y a todos los televidentes de Enlace Internacional hoy en día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Bien, le consulto, Richard, ¿qué le pareció, para meternos ya en el tema, qué le pareció a usted, qué interpreta de este acto de asunción de Joe Biden y de Kamala Harris como los nuevos mandatarios de Estados Unidos? Bueno, como pudo apreciarse por las imágenes que salieron del Capitolio, era un acto un poquito más humilde de lo que hemos visto en otros años por la cuestión del COVID, la separación y distanciamiento social. No había mucha gente allí presentes en las afueras del Capitolio. Esto tuvo que ver también por la cuestión de la seguridad, que se pudo apreciar también por la presencia de 25,000 tropas estadounidenses que fueron puestos en su lugar como resultado del atentado del día 6 de enero. Entonces, aparte de eso, era para mí una seña, un símbolo, ¿no?, de la continuidad de la Constitución estadounidense, lo fuerte que es la democracia en Estados Unidos y realmente una seña para el pueblo estadounidense de que iba a superar la democracia sobre los intentos autócratas de ciertos sectores de la sociedad, inspirado por el expresidente Trump. Bien, perfecto. Le consulto, una de las medidas que se conoció en cuanto a las primeras 17 órdenes ejecutivas, acciones ejecutivas que firmó Joe Biden en la primera jornada justamente de ser el nuevo mandatario de Estados Unidos, tiene que ver con la suspensión por 100 días de las deportaciones a los ciudadanos que sean indocumentados, con algunas excepciones. ¿Qué le parece a usted esta medida teniendo en cuenta su rol como abogado internacional de inmigración? Me extrañó y me sorprendió un poco porque pues una deportación obviamente es un proceso administrativo y legal a nivel de lo que se llama el Departamento de Seguridad Nacional o en nuestro idioma el Departamento de Seguridad de la Patria. Y creo que tal vez sea para que pudiese ese departamento tomar una pausa, tomando en cuenta la transición y la transferencia de poder de la antigua administración a la nueva, tal vez para poder revisar normas y pautas de conducta, tal vez de los mismos agentes involucrados en las decisiones tomadas anteriormente. Y la verdad que a lo mejor van a hacer una revisión de esos procedimientos para que se enfoquen más en lo que son los elementos del pueblo inmigrante que a lo mejor tienen antecedentes penales o que se presentan como una amenaza a la seguridad del país o de la seguridad de las comunidades de las cuales está compuesto el país. Lo que probablemente va a enfocarse son aquellas personas que sí son problemáticas en el sentido de haber cometido delitos mayores o varios delitos menores que les pondrían en un camino hacia una deportación. Es una pausa breve. Esto también hizo el ex mandatario Trump cuando, no la suspensión de las deportaciones, pero sí puso una pausa sobre, y me refiero al veto migratorio, para poder hacer una revisión.
Entonces, esto es tal vez una cosa semejante, pero del otro lado, para revisar si realmente son estas personas las idóneas y las que son los blancos de las leyes de deportación en Estados Unidos. Perfecto. Y le consulto con respecto, o sea, ¿qué le parece a usted el tema de revertir esta decisión de, bueno, que había dado Donald Trump de establecer la prohibición de ingreso al país de Estados Unidos de ciudadanos de mayoría musulmana? ¿Cómo fue visto esta decisión por usted, por supuesto, y si sabe de los comentarios de la ciudadanía también norteamericana? Bueno, en primer lugar, esa fue una decisión demasiado polémica cuando se tomó y hace años, ¿no? Hace 3 o 4 años, cuando se inauguró la primera versión del veto migratorio, que luego pasó por las Cortes, se tuvo que revisar 2 veces más y luego por fin la tercera revisión fue aprobada por la Corte Suprema. Y lo que sucede es que en Estados Unidos la inmigración y la materia de ingresos de inmigrantes es la confluencia perfecta entre la ley y la política. Y con la administración de la ley, estamos hablando del segundo poder, el ejecutivo, que es el encargado de aplicar la ley y tiene muchísima discreción hasta los funcionarios más bajos en el sistema de tomar decisiones prácticamente en muchas ocasiones sin ninguna clase de revisión judicial. Habiéndole dicho esto, la toma de las riendas por Biden obviamente es como consecuencia de una elección y un mandatario puede cambiar la política de la aplicación de la ley conforme con su visión de lo que debería de ser la composición de los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos. Así que no me pareció mal. Obviamente la antigua política para mí tenía una base en un cierto nivel de xenofobia, en un cierto nivel de racismo. Y esto yo creo que va a ser bien vista como una decisión muy inicial de este nuevo mandatario. Y el tema particular también, el hecho de que frenó la declaración de la emergencia nacional, que lo que justificaba era financiar la construcción del muro con México. La pregunta va en el hecho de ¿cómo hace Joe Biden, cómo podría hacer Joe Biden para encontrar una suerte de equilibrio justamente con el tema de las medidas, ¿sí? De reformar en cierta forma el sistema migratorio y a la vez no enviar un mensaje erróneo de que están abiertas las fronteras? Bueno, para entender este tema en Estados Unidos hay 2 lados, obviamente, pero normalmente se habla de una mano y la otra. Una mano siendo tal vez una mano más abierta a la migración. La situación en la zona fronteriza con México siempre ha sido una cuestión de gente cruzando, gente que ha vivido en esa región por 400 años en muchos casos, familias divididas porque viven de los 2 lados de la frontera. Desde un punto de vista político, la otra mano tiene que ver con la seguridad de la patria, ¿no? Esto puede ser un gesto y una jugada política para iniciar las negociaciones, no cediendo nada a la contraparte, siendo el Partido Republicano en este caso, para que pueda empezar a empujar la reforma que tanto se ha esperado desde hace 20 años. De hecho, estamos hablando, una nota interesante es que el día 10 de septiembre de 2001, que fue el día antes de los atentados terroristas en Estados Unidos, estuvo reunido nuestro expresidente Bush hijo con el expresidente Vicente Fox de México para hablar sobre este mismo tema. 20 años. Claro. Entonces, esto es una retoma del asunto y supongo que si realmente vamos a llegar a algún acuerdo, tendrá que tener que ver algo con la seguridad. Ahora, una pared, un muro ahí en la frontera, no tiene mucho sentido porque yo creo que eso va a ser visto como un gasto de dinero
que realmente en primer lugar no funciona, porque la gente mexicana es experta en adelantarse y en segundo lugar porque no toma en cuenta las condiciones económicas que realmente son los factores más importantes en la migración. Seguridad tal vez adicional en cuanto a drones, cámaras, detectores de movimiento. Eso sí puedo imaginar que podría ser parte de un paquete, de una reforma general, pero un muro... y hay que darse cuenta también de que esto de que tenemos que tener un muro ahí en la frontera y que México nos lo va a pagar, eso fue un slogan de campaña electoral, una idea que se le entró en la idea del exmandatario y que intentó luego poner en efecto, inclusive quitando fondos de nuestras Fuerzas Armadas sin autorización legal. Así que va a ser muy interesante desde su punto de vista político ver cómo esto afecta la reforma migratoria en Estados Unidos. Tomando en cuenta esto que usted menciona de la reforma migratoria, que hace 20 años que Bush planteó el debate, pero si mal no recuerdo fue Ronald Reagan el último que implementó una reforma migratoria. ¿Cree que tiene oportunidad Joe Biden en el Congreso de aprobar esta reforma migratoria, de obtener las 2/3 partes en el Congreso para aprobarlo? Bueno, esto sería, obviamente, es polémico en los Estados Unidos, como usted dice, porque la última reforma general y lo que se llamó la amnistía fue efectivamente durante el mandato de Ronald Reagan en 1986, estamos hablando de 35 años. Y desde aquel entonces bueno, dependiendo de las cifras que se ven, hay entre 11 millones y 12 millones de personas presentes en los Estados Unidos de manera irregular. Muchos de ellos, de todos modos, habiendo llegado a los Estados Unidos con una visa de turismo u otra clase de visa y que se han permanecido sin autorización. No quiere decir que hay 11 millones que han saltado la frontera, aunque sí hay una cierta cantidad de aquellos también. Lo que haría falta sería una mayoría simple en ambas cámaras, la baja de representantes y la alta del Senado. Será difícil y la verdad que me extrañó muchísimo de que se haya planteado esta materia en su primer día, porque realmente el reto número uno de la administración es de intentar controlar lo que es el COVID-19 en Estados Unidos, que están disparados los números. Estamos perdiendo entre 3 y 4 mil ciudadanos cada día. Y eso, o sea, la medida del éxito o no de este mandato va a ser el control del COVID. Así que, pero a la vez digo, si es realmente algo que le importa al presidente, ha ganado las elecciones y puede hacer las propuestas que quiera. Que si va a lograrse, el día, o ayer fue el día de más esperanza que he tenido como abogado de inmigración desde 2006, cuando hubo un acuerdo entre las varias alas de los varios partidos para lograrlo, y en aquel entonces tampoco se logró. Claro, ningún tipo de... Tomando esto que usted menciona de que el principal por ahí desafío del gobierno de Joe Biden tiene que ver con la COVID-19, la pandemia, hubo algunas medidas que se anunciaron, como por ejemplo el tema de la obligatoriedad del uso de mascarillas en territorios y edificios federales, al igual que en el transporte público, y también se anunció un día después del evento esta estrategia para combatir la pandemia. ¿Qué opina de esta estrategia? ¿Cree que efectivamente ya se encamina a Estados Unidos a poder combatirla? Por fin tenemos algo de liderazgo en la Casa Blanca. Alguien que respeta la ciencia, las medidas obvias que todos los científicos nos dicen que son los que tenemos que utilizar mientras
bueno, mientras se buscaba y luego se ha logrado una vacuna, pero mientras también se efectúa la distribución de la vacuna, para mí eso ha sido obvio durante casi un año y fue una señal de que hay alguien más atento y más respetuoso también de la ciencia y que no cree en fantasías y eso. Es un paso inicial, obviamente hay mucho trabajo por delante, pero también se ha puesto ante las cámaras ayer el doctor Anthony Fauci, que es el científico más reconocido en Estados Unidos sobre temas de enfermedades contagiosas. Y le deja hablar, o sea, no se presencia presidente, no saca todo el oxígeno de la rueda de prensa del presidente como hacía su predecesor. Entonces yo creo que sí, ahora tenemos un buen camino dirigido con respeto por la ciencia y eso nos va a dar también una cierta cantidad de tiempo adicional, ojalá, si hay cumplimiento por parte del pueblo estadounidense, por lo menos en edificios federales y en áreas controlados por el gobierno federal, de que pueda efectuarse la distribución de manera más eficaz y ojalá lograr un cierto nivel de control del virus en Estados Unidos. Otro de los aspectos destacados por ahí, lo que podemos decir del discurso de Joe Biden, tuvo que ver con tratar de evadir la polarización que está dándose en Estados Unidos y también apuntó mucho al grito de la justicia racial. Yo creo que si usted coincide conmigo o no, el tema del racismo no es otro de los grandes desafíos que va a tener Joe Biden. Obvio. Esto del racismo se ha nombrado el pecado original de los Estados Unidos, porque cuando fue fundado el país en 1776, hubo esclavitud legal en los Estados Unidos. De hecho, tuvimos y peleamos una guerra civil terrible hace 155 años. Y todavía hoy en día tenemos los restos de este racismo que ahora se denomina como un racismo institucional. Es más, como ustedes pudieron apreciar por las imágenes del 6 de enero, esto tiene un efecto realmente peligroso en la vida social de los Estados Unidos y para mí es una amenaza a la seguridad nacional y a la República estadounidense, en el sentido de que hay grupos ahora, si se creen las encuestas, que son armados y tomando una medida, por ejemplo, de la temperatura del Partido Republicano, son 75 millones de aquellos que lo apoyaron al expresidente Trump en las elecciones de 2020 y un 20% de los republicanos no vieron ningún problema en el ataque el día 6 de enero. 20% de 75 millones son 15 millones de personas que, a mi juicio, no creen en la democracia. Y la democracia es un trato. Parte del trato es que uno como democrático, con D minúscula, ¿no? Tiene que aceptar la posibilidad de que tu candidato pueda perder una elección. Eso es parte del trato en una democracia libre. Y estas personas no querían aceptar de que hubo una derrota y que su candidato haya fallido en las elecciones. Y querían imponer la voluntad de su líder en vez de la voluntad del pueblo, que es totalmente antidemocrático, es muy peligroso, de hecho. Entonces, eso sí, parte de esos grupos, obviamente, fueron estos grupos de supremacía blanca y grupos de ultraderecha que vienen formados tal vez desde la niñez con ciertas ideas que no cuadran realmente con los valores estadounidenses emblemáticos y encarnecidos en la Constitución estadounidense.
Y mi temor realmente es que si hay 15 millones de personas que piensan de esa manera, hay una gran parte de ellos armadas, eso podría convertirse, si no hay manera de taparlo, en una insurgencia preocupante y permanente en los Estados Unidos, tal como sufrió España, por ejemplo, por las actuaciones de ETA en los años 60, 70, 80 y 90, o Colombia durante los años de la violencia. Así que es muy preocupante y me agradó mucho el hecho de que haya nombrado el problema y que es su deseo combatir esa clase de pensamiento y actuación del presidente Biden. Le hago la última pregunta, pero no puedo dejar de consultarle qué, en su opinión, qué es lo que puede pasar, como también en su rol de abogado, el tema del juicio político. Sabemos que la Cámara de Representantes aprobó el pedido del impeachment y en las próximas semanas se sabe que va a estar llevándose, Nancy Pelosi, líder de la Cámara, o sea, del líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, va a enviarlo a la Cámara de Senadores en los próximos días. ¿Cree usted que va a prosperar o no el tema? Es decir, ¿se lo va a encontrar culpable a Donald Trump de los delitos de incitación a la violencia? ¿Cree que puede llegar a prosperar esto? No, es un tema fascinante para mí como abogado, como estadounidense. Se da cuenta de que, obviamente la segunda vez que le enjuician al presidente, que es inédito en la historia de los Estados Unidos, parte también que no tiene presidente en la historia es el hecho de que haya sido enjuiciado durante el mandato y que va a ser juiciado más bien el juicio va a tomar lugar luego de haber salido ya del poder. Esto lo veo como una oportunidad de oro por el Partido Republicano para fortalecer su base, porque hay ciertos senadores ya hoy en día que están diciendo que esto es ilegítimo, es inconstitucional, ¿qué vamos a hacer? Porque ya, ¿para qué? Ya no tienen el poder y tal. Y eso yo creo que va a tener resonancia con la base fanática del Partido Republicano. A la vez, podrían tomar la decisión, si son listos, y Mitch McConnell es bastante listo como líder de los republicanos en el Senado, de decir, no vamos a presenciarnos en el Senado en el día de la votación porque esto es un proceso ilegítimo. ¿Qué pasa? Que hay que tener 2/3 de la votación para condenarlo, para que haya una convicción, y si un cierto bloque de votos republicanos no están presentes en el momento de la votación, porque es 2/3 de aquellos presentes, entonces el número que hay que ganar de los republicanos se hace más pequeño y tal vez se llega a los 2/3. Cada día más lo veo como una posibilidad real, y esto también es como una secuela de una división muy importante en el Partido Republicano entre aquellos que creen en la democracia y del otro lado, esos que creen en la autocracia. Hubo 7 senadores que votaron para no certificar los resultados certificados por los varios estados y para tomar otra clase de decisión sobre la certificación de los votos electorales. Eso lo domino como aquellos autócratas, que estarían totalmente conforme con que el ex vicepresidente Mike Pence pudiera cambiar los resultados del pueblo. Y eso es muy preocupante, no solamente por el Partido Republicano, sino también por la República estadounidense. Pero aquellos que se quedan dentro del partido y que creen en la democracia serán los que tendrán que tomar la decisión de o no por participar o sí participar, porque luego puede tomarse una votación segunda si hay una convicción como para implementar un veto de por vida contra el expresidente Trump para que nunca pueda volver al poder, que sería algo extremadamente importante en la historia de los Estados Unidos. Perfecto.
Abogado, le agradezco muchísimo realmente por esta participación. Pasaría horas hablando con usted de todo el análisis de lo que está pasando allí en Estados Unidos, pero lo comprometo en cierta forma para un próximo contacto, ¿le parece? Estaría encantado. Aprovecho para saludarte a vos y a todo el pueblo mendocino que está viendo esta transmisión. Buenos días. Muchas gracias. Hablábamos con el abogado, especialista, es abogado internacional, especialista en materia de inmigración. Hicimos un paneo general por las principales medidas de inmigración. También nos metimos con respecto al tema de la COVID-19 y la estrategia que ha planteado Joe Biden. Y por último, no podíamos dejar de hablar del posible juicio político. De hecho, ya está aprobado el juicio político que se va a llevar a cabo en el Senado en los próximos días. Muy interesante, como siempre. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero quédense allí porque en el próximo bloque vamos a estar con el segmento de medio ambiente y con el tema de la película. Ya volvemos. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional y este es el último bloque, el bloque podemos decir más distendido. Primero vamos a empezar hablando de este segmento de medio ambiente en donde nosotros buscamos aportar ese granito de arena para poder dejarle a nuestras futuras generaciones un mejor clima, un mejor ambiente, un mejor medio naturaleza para poder vivir. Para lo cual nosotros tenemos una intervención semanal en este rubro y en esta ocasión vamos a ver un video de Constanza Soler. Ella es periodista, especialista en materia de medio ambiente que nos trae un tema muy interesante. Lo vemos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Enlace Internacional donde reflexionamos sobre los desafíos ambientales que tenemos como humanidad. En esta ocasión vamos a estar hablando de la presentación que hizo la República Argentina de la segunda contribución determinada nacional a fines del 2020. Recordemos que las contribuciones nacionales son compromisos que asumen los diferentes países que conforman ONU frente al cambio climático. La Argentina presentó el primero en la gestión de Mauricio Macri y si bien tenía más tiempo para presentar la segunda contribución, Alberto Fernández como mensaje político decidió adelantarla. Básicamente esta segunda contribución está llena de simbolismos y de mensajes políticos hacia el mundo. Primero, desde la decisión de adelantarlo en un contexto de pandemia, en un contexto de recambio del presidente de los Estados Unidos. Por un lado, una gestión que queda atrás, con Trump saliendo del Acuerdo de París, y una gestión que comienza, la de Biden, dándole un real e importantísimo protagonismo al cambio climático y a los países latinoamericanos. Retomando la segunda contribución nacional argentina, bueno, tiene grandes desafíos, se propone metas claras. Una de ellas es duplicar lo que es la reducción de los gases de efecto invernadero hacia el 2030 con respecto a la primera contribución nacional determinada. Y tal vez de las más resonantes sea el compromiso de la Argentina por alcanzar la carbono neutralidad hacia el 2050. Pero sobre todas las cosas, en esta contribución hay un fuerte mensaje político y un fuerte mensaje hacia Latinoamérica. Alberto Fernández realmente le da una meta detallada, clara y específica a la adaptación. Todos estos años han sido muy dirigidos a la mitigación y el presidente Alberto Fernández define realmente el peso y la importancia de la adaptación. Y aquí hacemos una vinculación con la provincia de Mendoza. Mendoza
Uno de los principales desafíos que tiene es la crisis hídrica y su sistema va a tener que adaptarse, ya tenemos que estar adaptándonos a lo que viene. Así que con un fuerte simbolismo, lleno de grandes gestos políticos, el gobierno argentino presentó su segunda contribución en un contexto donde el cambio climático cobra cada vez más relevancia. Lo seguimos al tema en otros programas. Chau, chau. Muy interesante el aporte de Constanza Soler sobre esta segunda contribución decretada nacional que ha dado Argentina a fines de este año y también este impacto, esta vinculación que hace hacia nuestra provincia. Le agradecemos como todas las semanas. Y ahora vamos a pasar al otro segmento de este tercer bloque que tiene que ver con la producción artística en cuanto a esta propuesta que generamos todos los sábados de vincular un hecho histórico, un proceso, un evento que se está dando en la actualidad con una película o una producción artística. En este caso en particular trajimos un documental que es una, se podría llegar a decir una docuserie, sí, pero es una miniserie que se llama El Poder del Voto en pocas palabras. Es un documental, como les decía, que es una miniserie de 3 capítulos de 25 minutos cada uno que plantea la importancia así de todo el proceso electoral de Estados Unidos. Es decir, que si vos por ahí te quedaste con alguna que otra duda de cómo es que se vota en Estados Unidos, por qué, por ejemplo, el poder el voto popular no determina, no designa quién es el presidente o no, en este documental vas a poder resolver todas tus dudas, aquellas incógnitas que te deja. Está dividido, como les decía, en 3 capítulos. Tiene la narración de distintos autores importantes, como por ejemplo, bueno, en el primer capítulo quien lo narra es Leonardo DiCaprio, el actor, sí. El segundo capítulo, la narración, es decir, la voz en off, la otorga Selena Gómez. Y en el último, John Legend. Cada uno aborda un tema en particular en el sentido de si el derecho, si el voto es un derecho o es un privilegio, quiénes son los encargados de votar, si se puede manipular o no una elección. Realmente les recomiendo esta serie, esta miniserie de Netflix, como les decía, que pertenece a otra serie importante que se llama En pocas palabras, que es producido por Vox Media y por Netflix. Esto se llama entonces El Poder del Voto en pocas palabras. Ahí van a poder entender todo el proceso electoral si les había quedado algún tipo de duda o quieren reforzar un poco la información en cuanto al proceso electoral norteamericano. Nosotros nos tenemos que despedir. Antes de cerrar el programa, no puedo dejar de agradecer a Kika Moda por vestirme todos los sábados. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con equipo completo, por supuesto. Los esperamos aquí en Canal Acequia en Enlace Internacional. Nos vemos. Chau, chau.